Hoy vamos a tratar el tema, vamos a estudiar un poco dos documentos, el documento de Santo Domingo y el documento de Aparecida. El documento de ¿por qué juntos? Porque el documento de Santo Domingo en realidad es un documento que no es que no tenga importancia, no estoy diciendo eso, sino que en cuanto a la pastoral juvenil y a los jóvenes, aporta algunas cosas, reafirma muchas cosas de los documentos anteriores y simplemente repite cosas que por eso no vamos a entrar en muchos detalles, ¿no? Lamentablemente el documento de Santo Domingo, por circunstancias que no vienen al caso, no utilizó la metodología del ver, juzgar y actuar, que es la metodología tradicional en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, encontramos que en cuanto al diagnóstico que se hace de la juventud y de la pastoral juvenil, hay una falta muy grande de referencias a la particularidad de los jóvenes. Recordemos que Medellín tiene todo un documento sobre juventud, Puebla tiene todo un capítulo sobre juventud y Santo Domingo apenas tiene más o menos como 9 números, 10 números que hablan que tratan el tema de la juventud y de la pastoral juvenil. Por eso, eso causa pues que no tengamos ahí una particularidad, una referencia muy específica sobre la particularidad de los jóvenes, ¿okay? Además tiene también un tinte un poco más, una línea más intimista, más hacia adentro, intraeclesial, es decir, de referencia al joven en cuanto a miembro de la iglesia y mirando hacia dentro de la iglesia y muy poco hacia afuera. Eso lo podemos notar nosotros, porque bueno, lo vamos a notar más adelante cuando hablemos de otro tema aquí de Santo Domingo, lo explicaré, pero bueno, volviendo al caso. Sin embargo, tiene el número 112, donde el número 111 habla sobre los adolescentes y los jóvenes y habla de Jesús que ha recorrido las etapas de la vida, niñez, adolescencia, juventud y edad adulta, y cómo el joven debe verse reflejado allí, y cómo Cristo sigue llamando hoy a los jóvenes para darle sentido a sus vidas, etcétera, etcétera. ¿Okay? En el 112 habla de la situación de la juventud y muy general, ¿no? Pero sin embargo es interesante que enuncia por primera vez algunos aspectos, algunas problemáticas de la juventud que no encontrábamos ni en Medellín ni en Puebla, pero era porque la realidad de ese tiempo quizás no ameritaba presentarla o no había la problemática para hacer referencia a ella. Sin embargo, aquí en Santo Domingo sí, en el número 112 se habla de muchos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de la falta de empleo y subempleo, de una educación que no responde a las exigencias de sus vidas, del narcotráfico, ya empieza a hablar de cosas más específicas, ¿no? De la guerrilla, de las pandillas, que en los anteriores documentos no se hablaba de estas cosas, de la prostitución, del alcoholismo, de abusos sexuales, ¿ok? Muchos viven adormecidos por la propaganda de los medios de comunicación social, alienados por imposiciones culturales. Bueno, esas ideas muy específicas que trae, pues sí, son ideas que son importantes tenerlas presentes. En cuanto a la iluminación, lamentablemente, como le dije yo, no se utilizó el método de ver, jugar y actuar, entonces esta categoría del juzgar no está presente de manera muy específica, sino se diluye un poco en el documento. Se utiliza otro método que sería iluminación teológica, desafíos y líneas pastorales. Entonces, este quiebre del método ver, jugar y actuar, pasar a este otro, pues hizo que no se viera muy claro el juzgar en este documento, ¿okay? No hay mucha referencia sobre criterios pastorales. No sé, se da la idea más de que la iglesia, se vuelve a presentar a la iglesia como el depósito de la fe, por lo tanto en ella se encuentra la verdad y por lo tanto ella es la única que tiene la verdad. Cierta metodología que no favorece, que no se utilizó
en los documentos anteriores ni en el siguiente de Aparecida. Eso hace que esta parte de la iluminación no la encontremos muy precisa, sino un poco diluida. Por ejemplo, el número 111 podría hacer referencia a un juzgar, pero es muy diluido el asunto. En cuanto a los compromisos pastorales, sí, tienen unos cuantos números. Sin embargo, voy a hablar de algo que se me salté, pero que es importante. En el número 113 habla el Santo Domingo que en la Iglesia de América Latina los jóvenes católicos organizados en grupos, ya habla de eso, de jóvenes católicos organizados en grupos, piden a los pastores acompañamiento, y es la palabrita que ya se la plantea, la planteo de esta manera, acompañamiento, que no es lo mismo que el liderazgo. El liderazgo, repito, tiene una connotación un poco muy distinta de acompañar. Acompañar es ir con, no soy yo el que sabe todo, sino que te acompaño porque a lo mejor tengo más experiencia, pero tú y yo nos podemos enriquecer con este acompañamiento. Este acompañamiento espiritual y apoyo en las actividades, pero sobre todo necesitan que en cada país líneas pastorales claras que contribuyan a una pastoral juvenil orgánica. Allí habla de la necesidad y eso influye mucho, tiene su influencia muy grande en la pastoral juvenil latinoamericana. ¿Okay? Por eso tenemos que tener en cuenta ese número también. En cuanto, como decía yo anteriormente, los compromisos pastorales, hace referencia más que todo a la organización interna de la iglesia, no hacia afuera como lo decía anteriormente, y entonces utiliza vocabularios que ya son significativos. Por ejemplo, habla de transformación de la sociedad, el número 115, habla que el joven está llamado para transformar la sociedad y no habla de cambio de estructura como lo hace Puebla, ni siquiera habla de liberación como lo hace Medellín, ¿no? Esa palabra liberación a veces le tenemos miedo, pero es una palabra muy cristiana, una palabra que tiene mucho sentido. Cristo nos liberó del pecado y de la muerte. ¿Okay? Sin embargo, tiene algunos números, o mejor dicho, en el número 115 encontramos ciertos puntos de criterios o compromisos, pero más que criterios, compromisos pastorales, que serían que nos pide que la acción pastoral acompañe a los adolescentes y a los jóvenes en todo el proyecto de formación humana y crecimiento en la fe. Habla de la importancia especial del sacramento de la confirmación. Pide que los jóvenes se les capacite para conocer y responder críticamente a los impactos culturales y sociales. Ahora nos toca hablar sobre el documento de Aparecida. El documento de Aparecida, ustedes saben que es el más reciente, es un documento que todavía tiene mucha influencia en nuestra pastoral en América Latina y el Caribe. Y con respecto a la pastoral latinoamericana y el Caribe, Aparecida también tiene mucho que aportar. Voy a detenerme en el número 443, lo cual no quiere decir que es todo el ver de Aparecida, pero yo quiero que vayamos por tomar algunos puntos nada más, ustedes profundizarán en su trabajo. ¿Okay? El 443 dice, o plantea como 4 características propias de la juventud en América Latina y el Caribe. Primera característica, sensibilidad. Dice, los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Y esto es una realidad muy, muy cierta. El joven tiene necesidad o siente la ansia, la sed de conocer a Cristo y de hacerse su amigo y su discípulo. Esto lo encontramos mucho. Luego, una segunda característica es su generosidad. Por cierto, perdón, antes de pasar a la generosidad, en cuanto a sensible, el documento recuerda aquí que están llamados a ser centinelas del mañana, una expresión que utilizó San Juan Pablo II y que ahí lo recuerda, y dice centinela del mañana comprometiéndose en la renovación del mundo a la luz del plan de Dios. Muy interesante eso. Dice que no se tema el sacrificio, etcétera, etcétera. Luego viene la generosidad. Están llamados a servir a sus hermanos, especialmente los más necesitados, con todo su tiempo y toda su vida. Y es muy cierto. El joven es muy generoso y eso hay que tenerlo en cuenta en el trabajo con los jóvenes. La generosidad del joven. Por eso es muy importante. Luego la potencialidad. Y dice, tienen capacidad para oponerse
a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. Tercera característica de la juventud en América Latina y el Caribe. Y por último, dice la cuarta característica que yo descubro, o que podemos descubrir en ese número 443 de la juventud, en ese ver que hace Aparecida, es que habla de la misionariedad o del ser discípulos misioneros. Dice, como discípulos misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes, sin distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo y a compartirla en comunidad, construyendo la iglesia y la sociedad. Miren, y esto es muy cierto. El joven de por sí, por su generosidad que dijimos anteriormente, por su sensibilidad y también por su capacidad, tiene un gran deseo de ser misionero, de trabajar por los demás, de trabajar por su iglesia, de trabajar por la sociedad, de transformar. Todo eso es una realidad que tenemos en los jóvenes, ¿okay? Es muy importante tenerla en cuenta porque es una realidad que es muy necesaria e importante, ¿ok? Bueno, en cuanto a las líneas de acción, vamos a estudiar algunas líneas de acción, es decir, el documento de Aparecida nos habla de algunas cuantas líneas de acción que tenemos y las tengo aquí, pero bueno, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Primero, en el número 446, aquí lo tengo, 46, ante los desafíos y retos sugerimos algunas líneas de acción. Ahí es donde empieza, ¿ok? Primero, renovar en estrecha unión con la familia de manera eficaz y realista la opción preferencial por los jóvenes. Muy interesante, muy interesante. Vuelve a existir lo que Puebla dijo, lo que reafirmó Santo Domingo y ahora dice aquí, tenemos de renovar esa opción preferencial por los jóvenes en continuidad con las conferencias anteriores, dando un nuevo impulso a la pastoral de la juventud en las comunidades eclesiales, diócesis, parroquias, movimientos, etc. Renovar eso es muy importante. Vamos a ver que en la historia del pastor juvenil esto tiene su repercusión cuando se habla de la revitalización de la pastoral juvenil en el continente americano. Bueno, habla de estimular los movimientos eclesiales, invitándolos a que se pongan más generosamente, o que pongan más generosamente sus carismas, dice así, invitarlos a poner más generosamente al servicio de las iglesias locales sus riquezas carismáticas, educativas y misioneras. Otra línea de acción que es la de estimular a los movimientos eclesiales, que hay bastantes movimientos eclesiales. La tercera, proponer a los jóvenes el encuentro con Jesucristo vivo y su seguimiento en la iglesia a la luz del plan de Dios, que le garantiza la realización plena de la dignidad del ser humano. Entonces sería otro punto, otra línea de acción, proponer a los jóvenes el encuentro personal con Jesucristo y su seguimiento en la iglesia. Eso es muy importante. La pastoral juvenil no puede perder de vista eso, llevar al joven a esa comunión, esa amistad profunda con Jesucristo. Sigue más adelante, privilegiar el pastoral de juventud, proceso de educación y maduración en la fe. Vamos a ver en los siguientes temas cuáles son, cómo la pastoral juvenil en América Latina asumió esta afirmación de Aparecida y la puso en práctica. Es decir, privilegiar los procesos de educación y maduración en la fe como respuesta al sentido de orientación de la vida y garantía del compromiso misionero. Luego viene la pastoral juventud, ayudar a los jóvenes a formarse de manera gradual para la acción social y política. Y el cambio de estructuras, aquí sí se vuelve a hablar de lo mismo que habló Medellín y habló Puebla, y que Santo Domingo, vamos a decir, lo suavizó. Aquí se vuelve a hablar de cambio de estructuras y que la pastoral de la juventud debe preparar al joven para la acción social y política y el cambio de estructuras conforme a la doctrina social de la Iglesia, haciendo propia la acción preferencial y evangélica por los pobres y necesitados. Luego viene urgir a la capacitación de los jóvenes para que tengan oportunidades en el mundo del trabajo, evitar que caigan en la droga y la violencia. Muy importante también eso.
Y finalmente, tiene 2 punticos más. En las metodologías pastorales procurar una mayor sintonía entre el mundo adulto y el mundo juvenil. Y finalmente, asegurar la participación de jóvenes en peregrinaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y la jornada de la juventud, bueno, ustedes saben que los jóvenes están encantados de esas jornadas de la juventud, esa jornada mundial de la juventud. Entonces es muy importante. Eso en cuanto a la línea de acción, ¿ok? Tendríamos en cuanto a la línea de acción. Yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre lo último para terminar Aparecida. Ustedes pueden, repito, aquí lo van a encontrar de nuevo, bien especificado, y en todas las lecturas que les pongo, pues ustedes pueden profundizar mucho más todavía. Aparecida también habla de la opción preferencial por los jóvenes, la reafirma. ¿Okay? Esto no se puede negar, pero hay un riesgo que lamentablemente hemos encontrado muchas veces en algunas regiones o en algunas cosas, en algunos países, en algunas parroquias, en algunas diócesis. Es un riesgo que es que todo eso se quede en puras palabras, puras palabras, puro discurso, pero muy poco en la realidad, en las líneas de acción que se tienen. Lamentablemente eso hay que tenerlo en cuenta. Puebla lo propone, Santo Domingo lo reafirma y luego Aparecida lo vuelve a reafirmar y renovar. Pero dice renovar, ¿por qué? Porque se está quedando, en algunas oportunidades se queda esto mucho en el discurso, en la palabra, pero en la realidad no hay una opción preferencial por los jóvenes. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el documento de Aparecida insiste eso, por eso dice renovar. Pero cuidado, no nos quedemos simplemente en puras palabritas. Bueno, de esta manera pues también les presenté rápidamente Aparecida. Les repito, recuerden estudiar y ver esto ustedes en su reflexión personal. Y recuerden que aquí va a haber un punto de evaluación muy importante, que es que ustedes tienen que hacer, lo verán en la evaluación que les presenté, una comparación, un cuadro comparativo que resuma todo lo que hemos visto en estas 4 conferencias: Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Que veamos allí todo la comparación, cómo se ha ido desarrollando ese proceso de la pastoral juvenil en América Latina y el Caribe.